Agenda intensa en el Palacio de Carondelet. Hoy se realizó la primera mesa técnica entre gobierno y transportistas. Acordaron que hasta el 11 de julio se tendría listo el estudio que viabilice la focalización del subsidio a los combustibles. Vamos a esta hora al Palacio de Gobierno. Belén Merizalde está ahí para informarnos. Belén, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, compañeros en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hoy se realizó la primera mesa de diálogo entre representantes del sector del transporte y miembros del gobierno nacional. El principal tema de este encuentro fue la focalización del subsidio a los combustibles. Como lo dijimos en la sesión del día miércoles de la semana pasada, vamos a tener estas mesas de trabajo permanentes y constantes. E inicia inmediatamente recabando información de la Agencia Nacional de Tránsito, de las diferentes federaciones de transporte. Va a tener la participación de la academia, de las universidades, para hacer un estudio técnico, un estudio imparcial que sea en corto tiempo viable para que el subsidio llegue a ser un beneficio para el ciudadano que no puede pagar el combustible y que puede ser afectado por una subida del precio de las tarifas. Y justamente para que este subsidio llegue a quien debe llegar, las autoridades señalaron que se realizará un censo de transporte. Faciliten esta misma semana con un formato en una base de datos que va a ser proveída por la Agencia Nacional de Tránsito y que luego será confrontada con los datos que tengan todos los municipios del país. Para evitar cualquier tipo de mal uso de la información o uso indebido de la información, ya coordinaremos con los directores provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito y los señores representantes de los municipios para que esta información se le entregue bajo declaración juramentada. Es decir, que no tengamos el día de mañana placas que no se encuentren asociadas a la transportación y que no se presten para un fraude eventualmente. Incluso mencionaron ya una fecha máxima para que se presente este estudio que viabilice la focalización. Sería el 11 de julio. Mientras tanto, en la mañana el presidente Guillermo Lasso lideró la primera reunión del Frente Económico. Allí mencionó que lo más importante por ahora es la reactivación económica del país y la generación de empleos. Todo esto a través de proyectos de inversión en los sectores estratégicos. Escuchemos lo que dijo. Vamos a afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía, como es hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones, y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo. Posicionar al país en el concierto regional, me refiero a Latinoamérica, como un posible centro de atracción de inversiones por el lado de la dolarización. Finalmente, potenciar también la recaudación fiscal y arancelaria, siempre en cumplimiento de la ley. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por tu reporte. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aseguró que en caso de que se den a conocer irregularidades en las decisiones judiciales, no habrá espíritu de cuerpo. Lo dijo en un conversatorio con medios de comunicación en el que también anunció que habrá una modernización del sistema judicial. Faltando 45 minutos para que iniciara la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del contralor Pablo Celi, la fiscal general Diana Salazar dio a conocer en una serie de tweets que había solicitado el diferimiento de la diligencia. Aseguró que este pedido respondía a un percance en su salud y que espera atenderla personalmente. Sorprende porque la señora fiscal podía haber delegado a su fiscal subrogante y tiene algunas delegaciones realizadas. En este mismo mensaje, la titular de la acción penal añadió que espera que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones y prosiguió: insisto, no cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie, ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. Y añadió que mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. A estos mensajes también respondió el presidente de la República, Guillermo Lasso. Señora fiscal,
Con relación a su denuncia, le solicito precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. Yo creo que no se trata en este caso en particular. Y si es, me gustaría que lo ponga en consideración de la opinión pública cuáles son los actos a los que está refiriéndose. Al respecto, la fiscal respondió que es legítima la preocupación, pero que no son funcionarios de este gobierno, sino exautoridades y personal de otras funciones y ciudadanos ilustres los que han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas. Celi es uno de los 13 procesados en el caso conocido como Las Torres, que investiga el delito de delincuencia organizada. Según Fiscalía, se habría configurado una red que solicitó coimas por $13 millones a contratistas de Petroecuador, entre ellas a la empresa No Limit, para el desvanecimiento de glosas y la agilización del pago de planillas. La audiencia de revisión de medidas se desarrollará el próximo lunes 21 de junio a las 11:30. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los 4 consejeros de Participación Ciudadana que votaron por la remoción del vocal de la Judicatura Fausto Murillo deberán dar explicaciones ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, mientras el pronunciamiento del ministro del Trabajo favorable al removido vocal divide opiniones. Se trata de una oportunidad para rectificar, dice Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana, sobre el pronunciamiento del ministro del Trabajo, Patricio Donoso, quien tras un análisis técnico concluyó que Fausto Murillo, removido vocal de la Judicatura, no tiene ningún tipo de impedimento para ejercer esa función. Ulloa explica con resolución en mano cómo debe proceder ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Lo lógico y lo pertinente es que se reúna el Consejo de Participación Ciudadana para que haga una revisión de la resolución que terminó con la remoción del vocal Murillo, y el vocal Fausto Murillo, en torno a esta lógica jurídica, en torno a esta resolución del ministro de Trabajo, pueda incorporarse nuevamente al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la sesión para conocer y resolver sobre el tema aún no ha sido convocada. La reelecta presidenta de ese organismo, Sofía Almeida, ha dicho públicamente que se ha resuelto en derecho. Pero Ulloa sostiene que la base del argumento que motivó la destitución de Murillo ha quedado sin piso ya con el pronunciamiento del ministro del Trabajo. Recuerda además que las impugnaciones fueron resueltas en su momento e insiste en que el organismo no puede revisar las decisiones del transitorio. Una vez que tratan mediante la impugnación ciudadana y el Consejo Transitorio resuelve que no tiene ningún impedimento, tal y como lo confirma el actual ministro de Trabajo, según el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Definitivo, del cual soy parte, no tiene la facultad de autotutelar las decisiones tomadas por el transitorio. Y mientras el tema continúa dividiendo opiniones, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha citado para este miércoles a Juan Javier Dávalos, Ivette Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida para que expliquen la remoción por la que votaron a favor. Los 4 afrontan a la fecha un proceso en Fiscalía por usurpación de funciones e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Procurador General del Estado dice que aún no hay un acuerdo de pago con Perenco sobre el laudo arbitral y que mientras no se realice el pago, el Estado no puede iniciar los juicios de repetición. Asambleístas hablan de un posible juicio político. Los asambleístas de fiscalización de la Asamblea Nacional citaron al Procurador General del Estado. El último laudo arbitral por el que Ecuador debe pagar más de $374 millones a la petrolera Perenco fue el motivo. Si cabe un juicio político, es precisamente contra el procurador. En la Procuraduría se pierden los juicios coludidos con nuestros demandantes. Señor Procurador, el Ecuador es su empleador. No es Perenco, por favor no lo olvide. El Ecuador no solamente es mi empleador, el Ecuador es mi patria y yo la amo tanto o más que usted. Estoy en esta función, como toda función pública, ingrata, sometida al control político de la Asamblea, que créame usted, no es la mejor de las experiencias. El país llega a este punto porque en la administración de Rafael Correa se modificaron las condiciones del 50 al 99% en los excedentes de los precios de la venta del petróleo. Perenco tenía contratos de operación y alegó una violación al tratado bilateral, por lo que reclamó esta indemnización. Ese laudo no admite a estas alturas ningún tipo de recurso. Está oleado y sacramentado. El único recurso
que admitía ya fue planteado, que fue el recurso de anulación. Recurso que fue aceptado y hubo una reducción de la condena. Sin embargo, el Estado tiene 60 días para pagar o llegar a un acuerdo con Perenco, pero esto aún no ha pasado. Si en 60 días no se ha llegado a algún tipo de acuerdo de pagos de esos 400 millones, el Estado ecuatoriano comience a ver sentencias en tribunales extranjeros en donde existen bienes, en jurisdicciones donde existen bienes pertenecientes al Estado ecuatoriano, que esos bienes les son embargados. Mientras tanto, los procesos de repetición deberán esperar. La acción judicial de repetición solamente se puede proponer una vez que el Estado ha pagado toda la indemnización dispuesta en la sentencia o resolución. Por temas como estos, Salvador dijo que enviará a la Asamblea Nacional una ley de repetición. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias del caso El Universo se trató este lunes en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Emilio Palacio, exdirector de Opinión, y los hermanos Pérez, directivos del diario, demandan ante ese organismo la vulneración de la libertad de expresión durante el gobierno de Correa. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el llamado caso El Universo se denomina Palacio Urrutia y otros versus Ecuador. En él, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de diario El Universo, así como Emilio Palacio, exdirector de Opinión del Rotativo, demandan al Estado ecuatoriano por la violación de sus derechos humanos y la vulneración de la libertad de expresión. El sistema judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del expresidente Rafael Correa, quien demandó a los mencionados por injurias calumniosas graves. Se resolvió una sentencia de 3 años de prisión para cada uno y una multa de $40 millones. El motivo, un artículo de opinión denominado No a las mentiras, escrito por Emilio Palacio, quien hizo alusión a los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Yo escribí mi artículo, si usted lo lee con cuidado, para sugerirle al presidente que en vez de indulto les dé la amnistía. Y dije, la amnistía incluso lo podría bloquear a usted, de que en el futuro algún enemigo suyo quiera llevarlo a juicio por lo que ocurrió en el 30 de septiembre. No era un ataque, era una advertencia con un objetivo político inmediato. En 2012, tras la casación, el expresidente Correa pidió la remisión de la condena. Pero a criterio de los demandados, la libertad de expresión y sus derechos fueron lacerados. Emilio Palacio y César Pérez presentaron sus testimonios este lunes, en el primer día de la audiencia pública que vía telemática se desarrolló desde Costa Rica. Me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al presidente Correa y a todo el aparato del Estado. Estaba claro que él iba a poner a prueba todo su poder. Esos 80 millones que planteó era simplemente aterradora por ser impagable y confiscatoria. Sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado. El relator especial para la libertad de expresión de ese organismo, Pedro Vaca, también intervino en la audiencia. La CIDH consideró que las sanciones fueron innecesarias, manifiestamente desproporcionadas y tuvieron un efecto amedrentador y silenciador no solamente para el señor Palacio, sino sobre toda la sociedad ecuatoriana. Tanto César Pérez como Emilio Palacio respondieron las preguntas de los magistrados. En las casi 6 horas de audiencia también intervino el abogado Juan Pablo Albán, como especialista en derecho ecuatoriano. La audiencia se retomará este martes. Ahí se espera escuchar alegatos finales, réplicas y observaciones. La decisión de la Corte IDH se conocerá, sin embargo, luego de aproximadamente 2 meses. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aseguró que en caso de que se den a conocer irregularidades en las decisiones judiciales, no habrá espíritu de cuerpo. Lo dijo en un conversatorio con medios de comunicación en el que también anunció que habrá una modernización del sistema judicial. Faltando 45 minutos para que iniciara la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del contralor Pablo Celi, la fiscal general Diana Salazar dio a conocer en una serie de tweets que había solicitado el diferimiento de la diligencia. Aseguró que este pedido respondía a un percance en su salud y que espera atenderla personalmente. Sorprende porque la señora fiscal podía haber delegado a su fiscal subrogante y tiene algunas delegaciones realizadas. En este mismo momento. El anuncio de las autoridades de salud respecto a la vacunación a madres lactantes causó que este lunes varias lleguen desde la madrugada a un punto de vacunación para pedir ser inoculadas. El ministerio aún prepara los lineamientos mientras inicia la fase 2
del Plan 900. Muchas madres con bebés en brazos llegaron desde la madrugada al Colegio Central Técnico en el norte de Quito con la esperanza de ser vacunadas. ¿Qué hora llegó acá intentando vacunarse? A las 4:30 de la mañana estoy tratando de salvar la vida de mi hija que tiene asma. Es la única manera en la que yo la puedo proteger. Sí vacunaron también gente, igual ya como ya no hubo vacunas nos dijeron para hoy día. Sin embargo, según dijeron, no fueron convocadas por el Ministerio de Salud. El día de ayer yo vi en las redes sociales una convocatoria que decía que madres lactantes iban a vacunar en este centro de salud. Lastimosamente cuando yo ya vine ya se habían terminado todas. Nos convocaron por redes sociales, hicimos fila en la mañana hasta más o menos las 11 de la mañana cuando nos indicaron que ya no había vacunas y que vengamos el día de hoy a las 8 de la mañana para poder acceder a la vacuna. Y es por esta razón que este lunes regresaron y otras llegaron, esperanzadas en ser vacunadas por el bien de sus hijos. Sin embargo, el ministerio aún no tiene los lineamientos de este proceso de vacunación. Vamos a también lanzar los lineamientos sobre las mujeres embarazadas para que tengan seguridad y claridad acerca de las vacunas y las mujeres lactantes también. Mientras tanto, en el mismo punto, el ministerio aplicaba vacunas a ciudadanos convocados a través de la página web y otros parte del personal de salud. Y entonces por ese motivo me acerqué a la vacunación. Hasta el lugar llegaron también personas convocadas para la primera dosis, pero ellos exigían Pfizer y no se vacunaron porque en el punto solo había AstraZeneca y Sinovac. Pero también hubo otros ciudadanos que, pese a que en su convocatoria sí decía Pfizer, reconoció que la prioridad es vacunarse. Primera dosis, entonces ahorita yo le dije que me asignen cualquier vacuna que haya, porque uno se quiere desvacunar. El Ministerio de Salud Pública anunció que inicia ya la fase 2 del plan de vacunación de este gobierno, que incluye a la población de 50 a 64 años. Según el cronograma semanal, a personas de 16 a 49 años con condiciones graves y discapacidad mayor al 50% y trabajadores de sectores estratégicos según el riesgo laboral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y aumenta el número de estudiantes que retornan a las clases presenciales en esta segunda semana de regreso a las aulas. Alrededor de 180 instituciones que cumplieron con los requisitos se suman a la lista de establecimientos habilitados para recibir a sus alumnos. Un retorno voluntario y progresivo, y eso es lo que está ocurriendo en los diferentes establecimientos educativos del país. En esta segunda semana de regreso a las aulas en modalidad semipresencial se suman más estudiantes. En el Colegio Liceo Panamericano confirman que el pasado lunes arrancaron clases con 25 alumnos. Esta semana ya hay más. 35 estudiantes más. Y así vamos a seguir elevando, porque a medida que va pasando el tiempo, el padre de familia que no envía a su hijo está observante y se está viendo que se cumplen las normativas. Según el Ministerio de Educación, 180 instituciones que cumplieron con los requisitos se suman a los más de 900 establecimientos ya habilitados para recibir a sus alumnos. En total, 46.598 estudiantes y 6.243 docentes de todo el país son los que volverán a las aulas en jornadas reducidas y alternadas. Incluso durante los recesos y las actividades al aire libre, los maestros vigilan que los estudiantes cumplan con el distanciamiento y el uso correcto de la mascarilla. Por otro lado, las universidades también ponen en marcha el retorno a las aulas. En la Ecotec hay 1.200 estudiantes que decidieron ya volver a clases semipresenciales. La idea es seguir avanzando según cómo estén las condiciones sanitarias del país, cómo está el proceso de vacunación. Yo creo que eventualmente la capacidad del aforo tiene que ir subiendo. En el primer día de retorno a clases en el Tecnológico Argos se inscribieron 47 alumnos. El 7% de los alumnos aproximadamente de este campus son los que han decidido retornar en primera instancia, pero eso no quiere decir que en el resto del semestre puedan los otros estudiantes sentirse animados a regresar a clases presenciales. Durante la primera semana de regreso a clases, el Ministerio de Educación no registró ningún contagio por COVID-19. El próximo martes 23 de junio, la ministra de Educación, María Brown, comparecerá ante el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para dar un balance sobre el plan de retorno. Joana Ramos, 24 horas. Otro tema, el nuevo gerente de CNEL propone reemplazar la tabla tarifaria sobre la que se calcula el consumo de energía eléctrica, mientras que la lectofacturación en Guayaquil a cargo de un nuevo contratista solo cubre al 40% de medidores por falta de habilitación del sistema informático. Admirado, David ve su factura. No había visto esta presentación de factura, para mí es nueva. También ve el consumo de este mes con sorpresa. He pasado, pagué como casi $25.
¿Y ahora? Aquí me sorprendo 7,50. Segundos antes, un joven técnico tomó los números que marcaba su medidor y los ingresó en este sistema que lleva junto a él. Verificó el valor e imprimió la planilla. Esto es lectofacturación, servicio que aún no todos los hogares de Guayaquil pueden tener. El contratista que tiene el contrato por el que CENEL pagó $4.132.000 asegura que no depende de él. Sí, no lo hacemos porque el sistema comercial lo están ahorita limpiando, digamos, para que tengamos una buena capacidad de lectofacturación, de que estaremos más o menos a agosto, septiembre ya con el 100%. Se refiere al software que la unidad Centro Sur debe preparar y que aún no está listo. El sistema también puede marcar una alerta si ha existido un error al digitar el consumo. Guardar lectura, pero dice lectura fuera de rango. Pero por ahora la lectofacturación solo abarca el 40% de los 600.000 medidores que tiene Guayaquil. El consorcio Lecto Guayaquil tiene 110 equipos y 90 lectores. Su representante asegura que las quejas por errores del consumo bajarían cuando el sistema cubra toda la ciudad. Arcentales ha recibido otros contratos por parte de CENEL. En 2015 y 2017 instaló cerca de 60.000 medidores. Asegura que los medidores se los entregó CENEL y que su servicio consistió únicamente en instalar los equipos. Creo que son 60.000. Instalamos el consigo, o sea, realmente no me acuerdo ni dónde los instalé. Eran 50.000, 60.000 medidores que se instaló en ese contrato y efectivamente, pero eso no tiene nada que ver con la lectura, claro. O sea, no, en lo absoluto. ¿No? Mientras el nuevo gerente de CENEL confirmó que durante 60 días no van a existir cortes del servicio de energía eléctrica tal como pidió el presidente Guillermo Lasso. Pero esto como solución parche, aunque desde ya se habla de la posibilidad de cambiar el pliego tarifario. Al ente regulador conformar un equipo, una comisión que en el menor corto tiempo posible presentarle al señor presidente una propuesta económica de una tarifa que beneficie a ambas partes. También se reemplazará el consumo de mayo y abril del 2021 por el mismo periodo del 2020. Quienes ya pagaron recibirán notas de crédito. Dayana Monroy, 24 horas. Y desde este martes 15 de junio se elimina la tasa de $42 que se paga por las compras no comerciales realizadas en el exterior. Tecnología y ropa son los ítems con mayor demanda por los compradores ecuatorianos. El 4x4 no va más. La tasa, que fue creada en 2014 por el entonces presidente Rafael Correa para incentivar el consumo local, pero solo sirvió para aumentar el contrabando al menudeo, ya no se aplica desde este martes 15 de junio. En mayo pasado, el Comité de Comercio Exterior aprobó la eliminación de la tasa de $42 que se debía pagar por importar paquetes bajo la modalidad 4x4. La decisión genera expectativas de reactivación para las casi 50 empresas que se dedican a este negocio. Realmente las expectativas son el poder generar el flujo de envíos, de operación, de compras que realmente los usuarios están deseando poder adquirir a través de plataformas o servicios en donde les den seguridad y rapidez. La tasa de los $42 generó un negocio informal de personas que traían encargos desde el exterior, lo que afectó a las empresas y a los usuarios, dice Edith Villavicencio, representante del sector. Una situación que fue incrementando y eso demuestra que el momento de poner la tasa no hacía ningún sentido porque la gente siguió comprando por fuera. Villavicencio agrega que la eliminación permitirá tener un registro real de lo que ingresa al país y lo que se debe pagar. Le devuelve a los ciudadanos la capacidad de decisión de compra, ¿no? De dónde adquirir sus productos en función de lo que exista o no en el mercado. Las fechas donde hay mayor movimiento de importaciones son el Black Friday, el Cyber Monday y la Navidad. Pero es la tecnología los principales productos que se adquieren seguido de la ropa, por ejemplo. Entre enero y noviembre del 2020 se importaron $73,82 millones por 624.000 envíos bajo el sistema 4x4. Joana Ramos, 24 horas. Volvemos al tema judicial y revisamos las declaraciones que hoy dio el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sanquicela. 7 días después de la reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sanquicela, dio a conocer algunos detalles y compromisos derivados del encuentro. Aseguró que el primer mandatario ratificó el respeto a la independencia judicial y se garantizó un compromiso mutuo para fortalecer el sistema de justicia imparcial y democrático. Sin lugar a dudas, si es que existen irregularidades,
si es que existen actos reñidos con la ética, no va a haber de parte de la Corte Nacional de Justicia encubrimiento o mal llamado espíritu de cuerpo. Apuntó además que en esta reunión el presidente ofreció gestionar un local nuevo donde pueda desarrollar todas sus actividades la Corte Nacional de Justicia, algo más acorde a sus necesidades y requerimientos. Un local adecuado para poder servir de la mejor manera a la gente, a los ciudadanos. La edificación se ajusta a un propósito de modernizar el sistema de justicia y acercarlo más a la ciudadanía. Para ello hizo referencia a que el público podrá tener libre acceso a las audiencias vía telemática. Para que cualquier ciudadano al ingresar a la sala de audiencias pueda conocer, pueda informarse, mirar, escuchar qué es lo que sucede en la audiencia. Para garantizar esta justicia abierta se insertará en resoluciones y sentencias un lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para cualquier persona y se implementará una bitácora jurisdiccional como boletín mensual con resoluciones del Pleno y de salas especializadas. Entre esta serie de anuncios, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también dijo se trabajará en una reforma al recurso de casación para presentarlo a la Asamblea Nacional. Esto surgirá del debate y el diálogo con varios sectores, entre estos la academia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En apenas un fin de semana se registraron varios hechos de sicariato en Quito y Manta. Además, en 4 revueltas en la penitenciaría del Litoral existe conmoción por los niveles de violencia que se han evidenciado. En la penitenciaría del Litoral se apagaron las luces y se escucharon detonaciones producto de la explosión de 4 granadas que habrían sido lanzadas desde el pabellón 8 al 7. Así terminó el domingo en ese centro carcelario tomado por la violencia derivada del conflicto entre bandas, que decidieron romper su tregua este fin de semana. Al menos 4 estallidos de violencia se han registrado desde el sábado solo en este lugar. El saldo, un reo asesinado, al menos 7 heridos y 26 de ellos recapturados. Las imágenes de la revuelta circulan en la red y permiten evidenciar el descontrol que se ha registrado en el interior de este centro, convertido en un campo de batalla. Disparos, detonaciones, destrucción de muros y demás. Elementos élite de la Policía Nacional ingresan, toman el control, realizan requisas y encuentran de todo, menos armas de fuego y explosivos. Pero ahí están, encaletadas. Cuando la requisa termina y parece que todo está controlado, la violencia se vuelve a tomar la prisión. Esa ha sido la dinámica durante este fin de semana. Lapso en el que también se han registrado hechos de sangre que han causado conmoción. En Manta, Manabí, por ejemplo, sicarios armados irrumpieron en una fiesta de cumpleaños y abrieron fuego. Asesinaron a 4 personas e hirieron a 3. El hecho quedó registrado en video. La policía detuvo a 3 sospechosos. Por otra parte, el domingo en el sur de Quito, 2 sujetos abrieron fuego contra una patrulla policial que acudía a una llamada de auxilio. Hirieron a uno de los uniformados en la cabeza y acabaron con la vida del otro. Un rápido operativo policial permitió capturar a 2 sujetos que serían los responsables de este crimen. La detención se realizó en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Hasta la presente fecha nosotros tenemos 8 policías asesinados y existen 9 tentativas hacia nuestros policías. Los recientes hechos criminales han llamado la atención de las autoridades. Este lunes se convocó a una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, pues devolver la paz a las calles, se ha dicho, es una de las principales metas del nuevo gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos. Médicos recuerdan que recibir la vacuna no significa olvidar las medidas de cuidados como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Aún vacunados podríamos ser portadores asintomáticos y contagiar a quienes no han sido vacunados. Médicos y autoridades recuerdan que todas las vacunas son buenas y protegen al 100% la enfermedad grave y la hospitalización. En cuanto al contagio, hay varios porcentajes de probabilidad según la vacuna. ¿Por qué? Porque así se ha dado en la historia de la humanidad. Las vacunas no son 100% eficaces. E insisten en que todas las vacunas sirven, entendiendo su proceso. Las personas vacunadas todavía podrían ser portadoras asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Siempre existe esa probabilidad del 5% de Pfizer
17% con Oxford AstraZeneca y 14% con Sinovac, de que yo pueda tener ese virus y no presentar síntomas. Lo importante es recordar que mientras un alto porcentaje de la población no esté vacunada, no pueden dejarse de lado las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, la distancia social, el aseo de manos, evitar las aglomeraciones, evitar el contacto social, porque aún seguimos siendo susceptibles para infectarnos del virus. Él explica también que recién 2 semanas después de la segunda dosis o de la única dosis en el caso de cada vacuna, estaríamos protegidos. Y en esa fase, desde la vacunación hasta que ha pasado 2 semanas después de la segunda dosis, las personas son vulnerables y pueden infectarse por el virus. Sin embargo, según explica el doctor Ortiz, tampoco podemos confiarnos, porque seguimos siendo posibles focos de contagio para quienes no han sido vacunados. Hay ciertas condiciones donde lo podemos hacer. Cuando nos reunimos con todo un grupo de vacunados, seguramente la probabilidad de contagio es virtualmente 0 en ese grupo. Pero en el resto de las personas, si usted le va a ver a su abuelita, porque usted piensa que usted, como está vacunado, ya no puede portar el virus, usted podría eventualmente llevar el virus donde su abuelita. Es necesario entonces recordar que para lograr vencer al virus, vacunados es cuando más debemos cuidarnos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.